Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Súper bienvenidos a este nuevo live de nuestro libro Educar en la Voluntad del Padre Miguel Ángel Fuentes. Me perdonan las ojeras de oso panda, pero yo sin ojeras, pues sin ojeras no sería yo. Así que bueno, les pido perdón por esta cara de cansancio que tengo. Seguimos entonces hoy con el octavo y el noveno capítulo de nuestro libro Educar la Voluntad, que hemos venido trabajando a lo largo de este mes y medio aproximadamente. Vamos a darle un momentico que lleguen las chicas. Hoy nos va a estar acompañando Juliet con la ayuda de Dios y creo que también Carito, que es nueva por acá en este club. Yo no había vuelto a estar. La semana pasada pues era Semana Santa. La semana anterior tenía un viaje pues como para ese fin de semana, entonces quise como estar aquí muy atenta con compartir la semana pasada, y la anterior pues me correspondía como estar en Meet, entonces tampoco estuve por acá. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Seguimos acá con este libro. Hola, Juliecita. Hola Angelita, ¿me escuchas? Súper bien, fuerte y claro. Ya, bueno, ya llegué. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mi Julie. ¿Y tú? Bueno, qué bendición. Sí, también. Bien, gracias a Dios. En Tengo una salud, duda muy bien. existencial. Joanita nos acompañaba hoy. O Carito. Ella no confirmó, Cierto que no. Y Cara pero yo tampoco. creo que sí. Malu no. Linita Sí, yo sé que Malu y tampoco. Linita tampoco, pero no sé las otras dos. Bueno, Cindy tampoco. sí, sí, yo sé que Creo tampoco. que yo así. Bueno, sí, no nos confirmó. Igual vamos a empezar mientras ellos, si se animan o si pueden, entonces llegan. Vamos a empezar entonces con una oración. Si gustas, mi Juliecita nos hace los honores. Ok. Ya, espérame, dame un segundito. Ya me acomodo acá. Ya, listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados Gencita, te entregamos esta noche nuestro cansancio, los sueños, las metas, los proyectos que tenemos como hogar. Te damos gracias por este día que nos permitiste vivir, que pudimos respirar, oler, sentir, tocar. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hogares. Te encomendamos muy especialmente la lectura de este libro, Educar en la Voluntad, para tu Virgencita, quienes nos guíen, nos dejen los mejores frutos traídos de este libro tan hermoso. Y encomendamos a todas las familias que se conectan, especialmente a las familias, a las espositas del Club de Lectura, que nos acompañan ahorita en Instagram y también las que nos han venido acompañando por Meet. Dios te salve María, llena eres de Eres de gracia, el Señor gracia, es Señor es contigo, contigo. bendita tú Bendita tú eres entre eres todas entre las todas las mujeres y mujeres y bendito sea el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, de ruega por nosotros los Dios, pecadores, ahora entonces, y en la hora de ahora y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juliecita, yo aquí leyendo, pues como avanzando en este libro ha sido súper diferente a todos los que veníamos leyendo en nuestro club de lectura, ¿cierto? Porque empezamos con la madre educadora, que fue como el fundador del club. Luego seguimos con cuál, mi Julie, con el de Conchita. Sí, Seguimos primero con el de había Conchita. sido madre educadora, Ajá, después fue el de Conchita, sí, el de Conchita. después Luego el de fue Matrimonio Santos, el de Matrimonio Santos, Regla de luego vida para una enseguida madre. regla, ajá, y que Y es ahora educar en la este. voluntad. Ujú, Este Educar en sí, la Voluntad para mí ha sido un libro súper retador, porque ha sido sí, súper diferente. Y aparte tiene lenguaje sí, muy digamos que sí. psicológico. Este libro, exacto, eso te iba a decir, inclusive hace 15 días que nos habíamos conectado, tuvimos bueno, un encontrón un poquito fuerte con algunos comentarios de personitas que recomendaba el padre aquí en el libro, ¿sí? Y digo Ujú. fuertes porque uno no está acostumbrado, ¿cierto? Uno siempre trata de pensar de que todo espiritual es como
que todo es color de rosa, pero resulta que había cositas que como que se saltaban esa parte, entonces por eso inclusive recomendamos a las espositas siempre discernir muy bien esa lectura. Aunque sea Ujú, escrita por el padre, ujú. siempre leer muy bien las fuentes, siempre buscar como esas bibliografías de psicólogos y de Ay, personas en mira, este, sino en otros. Dime. por acá nos estás pidiendo Ceneris, eh, que se conectó al Meet. Ah, Ya le dije lindo. que estamos por Instagram, pero yo creo que ella no tiene Instagram, me parece que me había dicho. Ah, ay, Ay, no sé sí. cómo mandarle el link, mi Juliet, ¿cierto que no nos da? Eh, pero enviarle el link de aquí de Sí, la... como el live. Ay, yo, ayuda, si estás por ahí, nos puedes ayudar mandando al grupito el link del live, porfis, porque sí, Sí, creo que por porque acá. no me deja. Sí, entonces este libro ya es, obviamente lo que tú dices, es como tocar esa parte psicológica Ujú. de nosotras como espositas, inclusive pues en nuestros hogares, en nuestras familias, entonces es fuerte. A mí me ha costado mucho en cuanto al tema de la voluntad, el Ujú. esfuerzo, como lo decía hoy inclusive el título de nuestro capítulo octavo, porque pues uno siempre trabaja como por obligación, digamos, uno dice, En digamos en el caso de automático. las espositas, sí, como en automático, exacto. Y Sí. inclusive hacía 15 días decíamos eso, como que vamos a estar, porque el padre aconsejaba unos ejercicios, ¿no? Ujú. Entonces decía que vamos a respirar y a sentir cuando respiramos, vamos a ver y cuando estemos viendo vamos a observar, no es lo Ser mismo ver que conscientes. observar. Entonces, él también decía que era como, ay, ¿cómo era que le llamaba él? Como el medio de, exacto, lo que él decía, como medio de concentración visual, Ujú. la Los medios de concentración visual concentración. interna y externa, las auditivas, la lectura, porque nosotras como mamás, a veces por andar en el corre-corre, entonces se nos olvida contemplar ciertas cosas, No, inclusive y es que mira contemplar que a la mí me dejó naturaleza. súper impactada lo que nos compartías la última vez que estuvimos por acá, de que en el ejercicio, creo que era con Bruna, el ejercicio de concentrarte cuando tu hija te habla y que tú te diste cuenta que era como que, listo, pero termina. Muchas veces nos pasa, estamos tan en automático con tantas cosas en la cabeza que pues realmente no vivimos el día a día. No, y el padre recomendaba muy especialmente que tenemos que tener momentos donde nos relajemos en un sofá, ¿sí? Tener por lo menos unos tiempos de respiración desde el tórax que él enviaba y decía que eso nos ayudaba muchísimo a tener momentos de relajación. Y eso no es malo, porque uno, más que todo en este camino de espiritualidad, de conversión, uno piensa que el relajarse, el poder tener esos momentos de descanso es pecado y resulta que estamos Ujú. erradas. Era lo mismo que yo decía en un inicio del libro. Nosotros podemos tener nuestro director espiritual, pero si no tenemos un psicólogo, también estamos errando. Tenemos que sí o Ujú. sí andar a la, paz de a la par de los dos. Tener un director espiritual, ¿cierto? Que nos va a tocar el alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, y el psicólogo que nos va a trabajar en la parte de ya el intelecto. Entonces lo mismo pasaba aquí con el padre, lo que él decía. Sí es importante. Hola, Joanita, ¿cómo ¡Oh, estás? bienvenida! ¡Qué rico verte! Qué alegría Juan, que estés por aquí. gracias, Sí, gracias. mi Joanita, estábamos aquí esperándote, esperando también a Caro, Dios permita que pueda entrar, y hablando de un poquito del libro. Todavía no hemos iniciado como tal en el capítulo, pero sí recordando un poquito lo que hablábamos del capítulo anterior, que era acerca de lo que el padre recomendaba, de relajarnos, de sentarnos en el sofá, de mirar muy bien la parte, de observar, de escuchar muy bien, de estar como atentos a las cosas naturales que están a nuestro alrededor. Y decíamos que no era pecado hacerlo. No es malo nosotras en la casita dedicar tiempos de relajación, tiempos donde podamos estar solo dedicadas a nosotras, tener como esos momentos de reposo para recuperar energía. Y él lo decía que recomendando como movimientos del tronco, movimientos de la cabeza, movimientos de las piernas, y decía algo muy curioso, y es que decía que nuestra atención es perfecta cuando atendemos a un solo objeto, ¿sí? Con exclusión de otra cosa.
¿Qué pasa? Que nosotras como espositas nos cuesta mucho eso. Nosotras no somos de tener un objeto a nuestra mira. Nosotros tenemos mil cosas en la cabeza, muchísimas. No, Ya pues en estos nada momentos, más, mira, imagínate, Julia, el panorama. Solo estudiando, haciendo homeschool. Tengo acá a sí, Santiago en inglés, tengo acá a Sara en español, tengo allá a Valentina en matemáticas. Bueno, Maxi todavía no, pero entonces imagínate cómo hace uno no, pues para Dios tener la santo. atención en un solo objeto. O sea, en la hora de estudio no hay forma. Y por eso es que caemos en los momentos de estrés, en donde Ujú. sentimos que en esta área en específico, yo no sé si a ustedes les pasa, que al finalizar el día estamos como que nos duele aquí, como que algo nos pesa en esta área, y es porque todo lo hemos acumulado. Entonces, Angelita ahorita está, que Santi en una materia, que vale en otra, y resulta que también adicional está pensando en el almuerzo de mañana, y está pensando de pronto en alguna clase, alguna tarea extra que tenga que hacer, de pronto está pensando, o bueno, qué sé yo, en el cumpleaños de alguien, en el evento de alguien, y todo eso se nos carga aquí. No, en Entonces los el 20 padre mensajes que nos tengo de la librería por responder. también, exacto. Entonces, todo eso se nos carga en esta área. Aquí en esta parte también es cuando terminamos con dolores de cabeza, con estrés, cuando terminamos de pronto no teniendo caridad con nuestra familia, de pronto no teniendo caridad con el esposo, entonces contestamos de mil maneras, no teniendo caridad con nuestros hijos, contestamos de mil maneras. Y todo eso es por la falta de centrarnos en una sola cosa. No estoy diciendo que vamos a hacer magia y que lo vamos a empezar a hacer desde ya, pero sí tenerlo como en cuenta para irlo trabajando. Y esto va muy de la mano del libro anterior, Regla para una madre de familia. Si hacemos esa Pero les regla, tengo el si nos negocio. organizamos con esa regla, lo vamos a lograr. ¿Cuál es el Les tengo el negocio, negocio. Angelita? Tenemos que pagarle a los esposos un cursito de masaje. Ah, sí. No, Linita lo tiene muy claro. Linita Sí, sí, lo sí, tiene sí. a su esposito Necesito muy inscribir claro, a mi sí. esposo en un cursito de esos. Sí, es necesario. Sí. Inclusive decíamos eso, o sea, el tiempo en pareja es importante hasta para desestresarnos, no solo para darnos a nuestros esposos, sino para desestresarnos. Cambiar por un momentico ese chip, cambiar Ujú. un poquito eso que tenemos en el día a día, ese corre, corre, al dedicarnos a ellos, ahí en ese momento ya estamos bajando la tensión, ya estamos sintiendo paz, ya como que otra vez nuestra carita vuelve a retornar en tranquilidad. Entonces, de verdad que, bueno, todo lo que leímos en el anterior capítulo, muy hermoso. Y ya hoy, Angelita, nos encontramos con el capítulo 8 y 9. Entonces, Ujú. te doy la palabra, mi Angelita. Bueno, entonces en el capítulo 8 y 9 nos hablan de la voluntad y el esfuerzo y de la procrastinación. Eso que hoy en día escuchamos tanto, de hecho, me sale mucha publicidad acerca de la procrastinación, incluso habla acerca del TDAH, bueno, un montón de cosas ahí, pues como esa publicidad que me está saliendo últimamente, pues uno leyendo, tú sabes que entre Google y yo no hay secretos. Él tiene oídos en todas partes, entonces todo lo que uno habla, ¡pum!, le aparece. Pero entonces en este capítulo me encontré con historias muy interesantes y vamos a hablar pues como de esa voluntad y esfuerzo, dice el padre que ya hemos mencionado. Algunos problemas de la voluntad están relacionados con el temor o rechazo del esfuerzo. Se trata de uno de los grandes problemas de nuestros tiempos en el que todo se focaliza en el facilismo. Todo se quiere conseguir rápidamente y con el menor desgaste físico o intelectual posible. Basta con revisar las ofertas de métodos para aprender idiomas como el famoso ruso sin esfuerzo, inglés sin esfuerzo. Esos son los que pues, ay no, lo que sea rápido, lo más flash, como bajar de peso ya, para dentro de 8 días, todo lo queremos rápido. Y hablaba mucho el padre de que en la educación de los hijos no podíamos basarnos en estos métodos del menor esfuerzo, porque lo que hacemos es hacerles un daño a nuestros hijos, ¿cierto? Yo recuerdo mucho una frase que a mí se me quedó grabada que nos decían creo que era de Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, que decía que a los hijos había que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Y yo creo que no solo aplica para los hijos, sino también para nosotros. O sea, nosotros con esa necesidad también de trabajar nuestra voluntad, también debemos como darnos esos espacios de negarnos un poquito, si tenemos sed, como el minuto heroico, ¿cierto? Como trabajar también un poquito esa
esa voluntad y no, ay, no buscar como ese facilismo que la vida nos ofrece hoy en día, porque es que todo lo tenemos ya, o sea, la gente si no quiere estudiar busca inteligencia artificial. Estaba justo ahorita con los chicos esperando que nos entregaran algo por allí en un establecimiento de comercio y había al lado de nuestra mesa un par de caballeros conversando pues como estudiantes de la universidad, no sé qué, mostrándole el chico al otro compañero todas las herramientas de inteligencia artificial que él usaba para estudiar. Entonces decía, yo grabo la clase, yo no tomo apuntes, yo no escribo nada, no sé qué, no sé qué. Luego subo esta grabación a yo no sé qué aplicación que se llama no sé qué. Y ¡fun! Me saca un resumen de la clase. Y ¡fun! Me hace un mapa conceptual. Y ¡fun! Me hace una diapositiva y yo ya tengo todo listo. Yo decía, Dios mío. Y esos son, porque eran estudiantes de Derecho y yo decía, Dios mío, esos son los abogados que nos van a defender. Entonces él decía muy jocosamente, y yo cuando voy a hacer una exposición, utilizo, entonces decía que los profesores se tenían que adherir a esto porque es una cosa pues que ya no había forma de detenerla, no sé qué, no sé qué. Entonces decía que le decía, cuando yo voy a hacer una exposición, yo la leo, la entiendo, no sé qué la prepare, yo me paro frente y les digo a los compañeros, yo la leí, yo la preparé, yo la estudié, pero eso sí, esto que voy a presentarles acá lo hice con inteligencia artificial. Entonces me parecía muy curioso porque, o sea, todo era como la ley del menor esfuerzo, o sea, lo que me ahorre trabajo, lo que me lo saque más rápido, sin llegar a profundizar. O sea, es que estamos en un mundo que tenemos. Decía por ahí una frase, un océano de información, pero con 3 centímetros de profundidad. No tenemos nada, definitivamente. Sí, mi Angelita. Y mi Joa, ¿querías decir algo? Es que me hace acordar que a veces los niños de uno quieren como todo fácil, ¿no? Como que ahí también el padre nos recordaba que, por ejemplo, yo una vez caí como en la cosa de que tenían que hacer algo y los premiaba por eso que hacían. Entonces, cuando ya se me acaban los premios, ay, no, mi mamá, usted ya no me va a dar nada. Entonces, uno también comete ese error como papá por de pronto tratar de organizar las cosas lo más rápido posible, que ellos se muevan, pero van a perder como esa intención, ese sentido verdadero de, digamos, de ayudar o de organizar, ¿no? Entonces también uno debe tener en cuenta de eso. Y algo que a veces yo les digo, eso sí mucho se los digo a los niños, es no hagan las cosas mediocres. O se hacen bien, y el padre le decía, "Ay, o se hacen bien como tal vez a uno le enseñaron, o no se hacen, porque es que las cosas se deben hacer bien hechas. Porque yo les digo a los niños, ustedes van a crecer, de un momento a otro van a salir de este huevito que están aquí en la casa y ya tienen que aprender a desarrollarse. En cualquier momento llegan tienen alguna situación y van a poder también defenderse. Entonces, eso también es lo importante. Entonces, imagínese donde uno todo se lo diera tan fácil, o todo como dice, uno tiene que enseñarle a los niños a pescar y no a coger el pescado. Entonces, también eso es como importante Sí, irlo y es, dando. y es que incluso, o sea, acá lo dice muy claramente, creo que Angelita ya lo había dicho, que es que dice, la clave para entender el doble fracaso de las propuestas educativas modernas, doble, ya que primero no consigue lo que promete. Es imposible aprender verdaderamente una ciencia sin luchar. Y daban un ejemplo acerca de los cursos de inglés. Y yo creo que ahí caemos todos. Porque claro, en el mundo en el que estamos ahorita, todo es de la carrera, todo es ya instantáneo, ¿cierto? Inclusive la comida es instantánea ya, en polvo, toda es rápida. Entonces, claro, lo que queremos es eso, pero lo que no nos estamos dando cuenta es el error tan grande que estamos cometiendo, porque luego aquí ya más adelante lo dice, la verdad es que es todo lo contrario. La primera regla de educación es no facilitar demasiado los ejercicios porque esos tienen como fin la dificultad vencida. O sea, la educación apunta precisamente a vencer dificultades y a tomar conciencia que se pueden vencer las dificultades. Solo así se educa para la vida, que está sembrada de dificultades. Entonces es ver eso, es ver que si nosotros desde ya no formamos a nuestros hijos, ¿cierto? Aprovechando las mamás que tenemos nuestros hijitos en casa, para el esfuerzo, para la voluntad, para el negarse a sí mismo, como decía Angelita, con pequeñas mortificaciones, ¿cierto? Que la piedrita en el zapato, que comer las comidas por separado. Si no los formamos en esto que es pequeño, para cuando ellos
crezcan y tengan que hacer algún trabajo o algún esfuerzo requerido, ya que sea muy grande, pues lo que van a hacer es desistir. Y es lo que vemos hoy en día en los universitarios, porque muchos comienzan una carrera y como ven que les toca leer y leer o de pronto les ponen a hacer muchos trabajos, entonces desisten y prefieren buscarse en algo que tenga que ver relacionado de pronto con el arte, que no exige tanto estudio, tanta de pronto parte de matemáticas. Entonces es difícil y sí como mamás, por lo menos acá ya tocan un primer punto que es el esfuerzo contra el facilismo. Y hay una partecita que dice, es necesario que el niño gane sus alegrías con el sudor de su frente, que conozca las dificultades y las contrariedades. Si los queremos hacer felices, no se lo digamos demasiado, ¿sí? Luego dice, si queremos obtener de él un esfuerzo, no le propongamos un placer, que era de pronto lo que yo hacía. Decirle como, si haces esto, te doy tal premio, ¿cierto? Y ahí obviamente los estamos mal enseñando, porque entonces ellos van detrás de ese premio, no van detrás del esfuerzo ni de la gratificación que trae el deber cumplido, sino detrás de ese dulce o de esa promesa, de esa salida, de ese dinero que a veces damos sin darnos cuenta. Lo que yo personalmente aplico en casa, sí tengo que ser clara, son las consecuencias. Y es, por tu labor bien hecha, vas a obtener una consecuencia buena. Si tu labor es mal hecha o si no te esfuerzas, vas a tener una consecuencia mala. Y ellas solitas se van dando cuenta. Si por lo menos, ejemplo, les puse un ejercicio y entonces, ejercicio de matemáticas, ejemplo, no lo lograron hacer negándose a sí mismas y lo hicieron por el facilismo, solo el resultado sin la operación, después va a ser más difícil porque les va a tocar hacer nuevamente el punto, nuevamente todo completo con operación y todo. ¿Quién se desgasta más? Ellos, ¿cierto? Y lo mismo si hacen el trabajo bien. Entonces, una consecuencia buena, ¿cuál podría ser? Un premio, no un dulce, no una salida, sino mira, tienes tiempo libre, terminaste tu labor, te quedó tiempo libre, ¿cierto? Ah, mira, terminaste tu labor, podemos ir a la iglesia a prestar un servicio. Hiciste tal labor, mira, hiciste una obra de misericordia, mira, ayudaste a alguien de tu familia. Esa es una consecuencia buena después de haber hecho algo bueno, negándose y teniendo voluntad. Acá dice, y este método que se ha de aplicar al niño desde la infancia es el mismo que ha de seguirse empleando con los jóvenes en los centros de acción católica. Y en esto se refiere no solo a los centros de acción católica como tal, sino a todo el entorno de los jóvenes, porque entonces hoy vemos que los jóvenes no tienden la cama, no recogen el plato, no lavan la loza, dejan la ropa tirada. Y es porque desde pequeñitos les hemos tenido como ese pesar, como, ay, pobrecito, no, está muy pequeñito para que recoja lo que dejó sucio, está muy pequeñito para que se esfuerce, tiene 3, 4 añitos y deja tirado el juguete, pobrecito, venga, yo se lo recojo. Qué error tan grande que estamos cometiendo. Eso es un error fatal. Es una, ¿cómo decirlo? Es algo terrible que estamos llenando a nuestros hijos para que cuando sean jóvenes, que es la edad más dura, entre los 12 a los 15, 16 años, es la edad más dura de nuestros hijos. Y si nosotros no trabajamos antes de esa edad, muy difícilmente un niño de 12 años va a tener voluntad. Muy difícilmente un niño se va a negar a dormir sin almohada si nosotros desde pequeñito no se lo hemos formado. Entonces es Por- ver que acá nos dicen, ¿no? El esfuerzo. Mi Angelita, ¿querías decir algo? No, ya terminaste, mi Julie. Sí, sí, iba a decir algo, pensé que ya habías Sí, terminado, perdóname, sí. sí, Por sí, acá nos sí. comparte Leslie Carolina, gracias por los comentarios que de verdad nos gusta mucho que nos escriban por acá. Dice, a nosotros nos está pasando con la comida, porque mi mamá nos ha atendido casi como restaurante y con ellos más. Entonces ahora que ya están más grandes y comenzaron a escarbar y decir, no quiero, estamos pasando vergüenza. Y yo pienso que una de las herramientas, digámoslo así, más lindas para trabajar la voluntad de los hijos es en la alimentación, o sea, como enseñarles a comer de todo. Y yo sí he escuchado pues como muchas familias que es como esa
una de las mayores batallas que tienen con sus hijos, los que los acostumbraban a licuarles todo, desde que eran pequeñitos, ya no les reciben un aliño, ya no les reciben absolutamente nada que sientan, porque mejor dicho, desde pequeñitos en la alimentación se les forma una voluntad de acero a los niños. Eso lo he comprobado en la casa porque mi esposo siempre les ha dicho que es muy estricto y él siempre desde chiquito decía, huevos con aliño para todo el mundo, cebolla para todo el mundo, ensalada para todo el mundo, para todo el mundo frijoles, para todo el mundo lentejas, para todo el mundo hígado, para todo el mundo bofe, para todo el mundo corazón, cosas, para todo el mundo lengua. A mí me cuesta la lengua, a mí no me gusta la lengua, señor, perdona. Pero mi esposo, para todo el mundo lengua. Perdón, voy a abrir la puerta aquí, ¿no? Mi esposo, ¿pueden seguir, por favor? Mi Joanita, ¿quieres aportar algo de esta parte? No, es que es muy cierto lo que dices y vea que yo me daba cuenta cuando trabajaba, yo era docente y a mí me correspondió un tiempo darle almuerzos a los pequeños. Entonces, digamos, nosotras como docentes en el colegio se manejaban las cremas, las verduras, todo, sí, todo era muy balanceado. Resulta que teníamos un niño que no comía, sino solamente los fines de semana eran salchichas, mejor dicho, jamón, todos los embutidos. Entonces, y yogures y todo así. Ay, Dios mío, llegaba el lunes y nosotros era un calvario tan terrible de volverle otra vez a decirle al niño, tienes que comer esto, y tenía, y a veces no, eso ni de embutido uno le daba, trateaba, y ese niño llegaba y era que trasbocaba. Entonces, poco a poco, hasta que nos dimos cuenta y le dijimos a la mamá, o usted nos colabora, o más bien, o venga y dele el almuerzo, porque nos chutaban, como dicen, el plato sucio a nosotras, que éramos las docentes, y que nos teníamos que aguantar que si el niño no comía, y todo el esfuerzo de lunes a viernes para que llegara ya el sábado y los dejara comer lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó y qué sucedió con esto? Que el niño con el tiempo desarrolló como una bacteria. Y ahí sí fue donde la mamá se puso como en alerta en cambiar la alimentación. Y todo por esos malos hábitos que esa señora lo único que daba era, o cuando llegaba a la casa y si el niño le pedía garguerías, garguerías le daba. Entonces imagínese, hasta dónde se llega uno de no tener esa voluntad como padres de decirle, se tiene que comer esto. ¿Por qué? Porque esto es para que crezca, esto es para que se desarrolle mejor su cerebro, para que se nutra, para que tenga vitaminas, ¿sí? No porque a veces de pronto habían en los casos, bueno, cuando yo era niña, a mí me hacían comer, por ejemplo, no me gustaban las espinacas y me tocaba comérmelas sí o sí, porque mi nonita no permitía que yo terminara la comida, llevara el plato lleno. Ella no, ella me servía a mí la porción como le servía a mi nonito. Y yo decía, Dios mío, yo me imaginaba ese plato así gigante y yo era una niña, pero yo creo que eso me ayudó, o sea, ella de pronto sin ser así como muy estudiada, me ayudó a mí a que yo tenía que de verdad comer de todo. Y yo, bendito Dios, nunca sufrí para eso. O sea, a mí me daban, así no quisiera, se lo ofrezco, señor, y para adentro. Yo le echaba muchísima salsa de tomate para podérmelas comer. Pero bueno, no entiendo por qué mi nonita las hacía así y yo se las preparo a mis hijos y yo digo, ¿por qué no las preparaba como que las preparo que quedan muy ricas? Pero de igual forma, pues uno se las come, ¿no? O sea, uno también busca como, o sea, esa bendición de estar uno en la casa, de buscarles a ellos las recetas, de que si de pronto obviamente no se las van a comer así como vienen, o muy cocidas, entonces pues uno hace una tortica y le agrega queso, entonces eso ya le es rico para el niño y se lo come y ya como más sencillo, o sea, a veces uno también como mamá se complica la vida. Y eso es lo que hace que también los niños vean como, yo he visto niños que a veces tienen el calvario de que les toca comer por obligación y pues tampoco eso no es justo, o sea, sí, uno también se rebaja como a ellos y pues entre más bonitas sean las cosas, pues más agradable que un plato de colores y eso les gusta, sí, o sea, pues yo lo digo porque por los míos eso comen, bendito Dios, hoy no sufre uno cuando va por fuera ni lo hacen quedar a uno como mal. Entonces sí, sí es de verdad tener como esa voluntad de poder hacer las cosas siempre y cuando manejándola como siempre teniendo esos límites, ¿no? Tanto para uno como para los niños. Sí, Dice por Joa, es acá que es total. ¿Qué dicen? una cita bíblica de Sirásida.
capítulo 30, versículo 8. Hijo consentido y mimado, sale libertino. Hijo consentido y mimado, sale libertino. Yo la resalté así en rojo porque me pareció súper fuerte. Y dice el padre algo que me parecía muy teso y me cuestionó mucho porque dice, tanto ha cambiado el panorama que para que temamos fuertemente a mencionar el heroísmo. Entonces decía, para venderle algo al joven, para invitarlo a un lugar que va a requerir heroísmo, que va a requerir sacrificio, no le hablamos de esa parte, no le hablamos de, ay, no, vamos a un campamento, vas a pasar súper rico, vamos a jugar, te vas a divertir, no sé qué, pero no le hablamos de esa necesidad de heroísmo que en el campamento va a requerir de esfuerzo, el sacrificio, el madrugar, el trasnochar, el dormir de pronto incómodo, pero también como lo que decía Julicita, o sea, todas esas cosas buenas que va a traer para su alma y para su propia voluntad, ese heroísmo y ese sacrificio y esa capacidad de negarse a sí mismo por alcanzar algo mejor. Me parecía súper lindo. Y Angelita, y algo que decía más abajito de esa parte, que de verdad también me llamó muchísimo la atención, o sea, me dejó anonadada, y es lo que comentaban acerca de los países británicos, o sea, cómo los jóvenes, que ahí inclusive lo especifican, no son jóvenes pobres, son jóvenes de dinero, ¿sí? Que lo que hacen es querer tener toda su voluntad. Entonces, no me gustó esta chaqueta, entonces ya no la uso. No quiero este pantalón, entonces ya no lo uso, lo regalo. Y hacen que sus padres malgasten el dinero. Son jóvenes compulsivos, son jóvenes de consumismo extremo, ¿cierto? Y es porque nunca como papá se les ha enseñado la negación, el sacrificio y el ofrecimiento. Y ahí lo decía, dice que el país donde los niños se sienten más infelices y el peor lugar para ser un niño de entre las 21 naciones más desarrolladas, el resultado atribuía este estado de cosas a que los niños británicos viven atrapados en un círculo de consumismo compulsivo, creado por sus padres, quienes no hacen otra cosa que darles regalos para compensar las largas horas que pasan fuera del hogar. Y eso sí que da tristeza y lo traigo a colación mucho acá. Da pesar por el sistema económico, el sistema político de nuestro país. Yo hace unos días lo hablaba con mi esposito y es, ¿cómo hace una pareja de esposos donde se sostienen por un mínimo, pagan un arriendo de, ahorita los arriendos están en más o menos 900, 500, bueno, pongámosle 500, 900 a 1 millón de pesos? ¿En qué momento van a dejar de trabajar uno de los dos para dedicar el tiempo a sus hijos? Entonces, lo que están haciendo estos papás es llenar de regalos, de inclusive en la alimentación, los fines de semana, entonces como no estuvieron de lunes a viernes con ellos, ¿cierto? Entonces el sábado, el domingo los compensan con comidas de la calle costosísimas y ya los niños se malacostumbran. Entonces son consumidores extremos. Entonces, si la mamá no está de lunes a viernes y si el niño quiere caprichosamente esta ropa o este concierto o esta boleta para esta actividad, entonces los papás se la entregan, se lo dan todo con tal de que no resientan la soledad que ellos sienten en el ámbito de la semana. Y es muy duro, es muy cruel, por eso da tristeza en el sistema político, porque deberían de sí o sí arreglar esa parte donde las mamás podamos estar con nuestros hijos buen parte del tiempo, donde no hayan este tipo de cosas, porque si esto pasa ya, que es para compensar a estos niños donde no son familias pobres, es decir, que acá ni siquiera las mamás tendrían que trabajar y lo hacen, ¿cierto? Imagínate en un sistema como Colombia, que sí o sí acá es muy rara la familia que el papá no trabaje o que la mamá no trabaje. Aquí casi siempre toca a los dos. Entonces es triste ver el tiempo que no le estamos dedicando a nuestros hijos y que se lo estamos dando únicamente en cosas materiales. O sea, a ver, acá decía, la pobreza no tiene nada que ver con este tema en una sociedad secular y motivada solo por consumismo, como lo es la nuestra. El único valor ético reconocido por la mayoría de los adultos es una vaga noción de relativismo moral. Entonces, le estamos enseñando a nuestros hijos, compórtense bien, hagan esto, sean juiciosos, sean obedientes, sean honestos.
pero como papás no estamos haciendo lo mismo. No estamos teniendo ni sacrificio ni ofrecimiento. ¿Cuántas familias dejaron de ir esta Semana Santa al Vía Crucis por pensar en que iba a llover, por pensar en que iban a tener que subir de pronto algunas escalas, o por pensar que de pronto iba a hacer sol, o por pensar que iba a hacer sed en el camino? Si nosotros desde pequeñitos no formamos a nuestros hijos, al menos en eso que es tan básico, acompañar a nuestro Señor en un Vía Crucis, eso no quita nada. Y en cambio sí aumenta las gracias y las virtudes en nuestros hijos de una manera impresionante. O sea, mira lo que dice Leslie, nosotros hemos hecho campamentos y caminatas y les encanta el esfuerzo, el lograrlo se siente fuerte, pero ¿cuántas familias lo hacemos? De 500,000 personas, ¿cuántas personas hacemos el sacrificio de enseñar a nuestros hijos la mortificación? Lo que decía Joa, o sea, el comerse la espinaca, es que te la tienes que comer porque no vamos a hacer otra cosa. La sopa, el caldo, o sea, desde esas cosas pequeñitas es que formamos el sacrificio y la voluntad en nuestros hijos. Mi Esta Angelita. parte de acá me gustaba mucho, dice, una verdadera educación de la voluntad implica exigirse a sí mismo y a quienes uno educa hacer las cosas de modo perfecto, acabado, cuando sea posible y nunca a medias, hacer con todo el alma aquello que se haga. Hay que insistir mucho a los niños y no menos a los jóvenes en la necesidad de hacer bien lo que se hace, de hacerlo terminado, perfecto, hasta donde sea posible. Exigir la corrección en todo, desde la puntualidad para presentarse, desde la dignidad en el trato con las personas, desde la educación, desde cómo comportarse cristianamente en el servicio de transporte público, de cederle el puesto a los ancianos, cosas que son sencillas. Por ejemplo, acá en la casa yo les compartía a los hombres o con los hombres, yo tienes hombres o tú también tienes solo mujeres, tú tienes Sí, yo varoncitos. tengo Bueno, uno. con los varoncitos a veces es un poco más guerreado el tema de que hagan las cosas a perfección. A las mujeres, yo no sé si es que las mujeres como que nos inclinamos más por querer hacer bien las cosas, pero con los hombres a veces hay que tallar un poquito más, especialmente en la adolescencia. No voy a decir de quién estoy hablando, pero es súper importante. Es súper importante ese trabajo de exigirle, ven, no lo hiciste bien, listo, entonces vamos a corregir, devuélvete. No estás barriendo bien, porque, Dios mío, si hay una cosa que les da dolor de cabeza es la barrida. No te quedó bien barrido, hay que volverlo a hacer. No te mirad los cuadros que te quedaron en la trapeada, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer, insistir, insistir, insistir. Y mi esposo me insiste mucho en eso. Hay que insistir que siempre hagan bien las cosas, hay que insistir que terminen todo bien, hay que insistir que todo lo hagamos bien porque nos vamos acostumbrando o se van acostumbrando, sí, porque la voluntad se puede adquirir ese vicio por repetir pues como ese hábito de hacerlo mal. Se adquiere el vicio de hacer las cosas mal Mi y el Angelita, daño que se le sería hace muy colar. bueno, qué pena te interrumpo, que esa parte de donde empieza a exigir la corrección, que la pudieras leer nuevamente textual hasta donde termina, que es en la siguiente página, porque yo siento que de las personitas que estamos unidas acá, sí o sí, esto es una exhortación inmensa y no nos podemos quedar callados. Si tú la Dice lees, de así. verdad nos ayudarías a todas. Una verdadera educación de la voluntad implica exigirse a sí mismo y a quienes uno educa a hacer las cosas de modo perfecto y acabado, cuanto sea posible, nunca a medias, hacer todo con el alma, hacer con todo el alma aquello que se haga. Hay que insistir mucho a los niños y no menos a los jóvenes en la necesidad de hacer bien todo lo que se hace, de hacerlo terminado, perfecto, hasta donde sea posible. Existir la corrección en todo, desde la puntualidad para presentarse en la reunión, la manera de saludar, la manera de vestir, la manera de sentarse, la cortesía a las personas que se acercan a pedir un servicio, el trato respetuoso y lleno de afecto con sus padres, jovial y alegre y bromista con sus compañeros, pero siempre dentro de un gran respeto hacia ellos. El trato con la servidumbre, lleno de dignidad, de consideración, del valor humano del servicio que le prestan, que no lo pagan con dinero. El modo cristiano de bajar en tren o en un autobús, el ceder el asiento a las mujeres y ancianos. Y no solo el respeto a las personas, sino hasta el respeto a las cosas.
que en cierto sentido, ya voy mi corazón, no panteísta, participan de la redención, en cuanto Cristo se sirvió de ellas. Y las elevó al grado de instrumentos de divinidad. Por tanto, no tirar basura en las calles, no fumar donde no debe hacerse. Dame un segundo, mi amor. No tirar portazos, urbanidad en el comer. Ya voy a terminar mi corazón. Perdón, mi segundo. Tranquila, si quieres te ayudo en esta partecita. Dice, por tanto, no tirar basuras en las calles, no fumar donde no debe hacerse, no dar portazos, urbanidad en el comer, dignidad en el sentarse aun cuando se está solo, toda la vida familiar, social, íntima, hecha con el mismo respeto, con igual esfuerzo, porque los motivos para obrar así son siempre los mismos. Esta concepción de la vida supone un inmenso esfuerzo interior, que es inmensamente más difícil de exigir que el esfuerzo exterior, pero florecerá en la más bella de las virtudes, que es la caridad. La cortesía es la flor de la caridad. Entonces, es como ver esa partecita, o sea, estas pequeñas cosas que vemos acá realmente es lo que componen al ser humano. Y muchas de esas ya se han perdido. Yo por lo menos me asombro, no sé si allá en Medellín pase, pero acá pasa mucho en el Transmilenio, la falta de cultura. El que tú ves a un joven con toda la vida por delante y la abuelita cayéndose enferma y no le dan la silla. O la chica embarazada que tampoco le ceden la silla. Entonces es ver cómo estas pequeñitas cosas, el no fumar cerca, imagínense, uno va, está caminando y le botan el humo a uno en la cara y uno tiene que no decir nada. O sea, uno tiene como que, bueno, yo siento que eso es incorrecto. O sea, si nosotros desde pequeñitos formamos a nuestros hijos en esto, en el trato, no vamos a tener jóvenes que carezcan de estas cosas. Ahorita es muy raro ver a los jóvenes sonriendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy raro ver un joven sonriente. Normalmente los ve uno y a mí me da mucha tristeza. Yo no estoy diciendo que mis hijas sean perfectas. Yo también tengo dificultades con ellas están en preadolescencia y adolescencia y muchas veces hay que exhortarlas también fuertecito, pero me da mucho pesar ver a los jóvenes ensimismados en su celular, ensimismados en su música, porque entonces ahora ya no es solamente el celular, sino es los audífonos grandes, en donde ocupan toda ¿cómo decirlo?, su inteligencia, sus dones, todo lo que el Señor les dio, y conectados ahí, y lo único que hacen es estar así, ensimismados. A mí me da mucho pesar eso, o sea, yo a mis hijas trato en lo posible, de cuando yo las veo así, como que están elevadas, como que están por allá en otro mundo, como que estamos en una reunión y ellas están como por allá, como espabilarlas, o sea, yo no sé si sea esa la palabra, pero yo como que, bueno, estamos aquí pendientes, o sea, por favor, la mente no puede estar volando, porque ¿qué sucede? Que podemos sin querer estar dañando al otro que está al frente. Sin querer estamos quizás pasando por encima de esa otra persona, estamos dañando y no sabemos cuándo, ya más adelante, ahorita que les estamos formando bases, ellas tengan que hacerlo solas. Ya no me van a tener a mí, no van a tener al papá para decirles, espabilense, aquí hay alguien, levántense de la silla, cédanla, ayuden a tal persona, no hagan qué sé yo, este berrinche, esta pataleta, hagan esto, o sea, no nos van a tener a nosotros. Entonces, qué bueno de verdad poder exhortar a las familias, por eso quería que lo leyéramos nuevamente, porque esto es algo que hoy en día se ve mucho y da tristeza. Universitarios que no hablan, universitarios que son callados, que no saben ni siquiera hablar de nada. Mire, yo apoyo mucho, hay juegos, no sé, nosotros en esta familia somos de muchos juegos de mesa, nos encantan los juegos de mesa, pero en especial el juego de mesa Sábelo Todo. Yo no sé si ustedes lo conozcan. Y es un juego de mesa de cultura general. Entonces es preguntas de todo tema, de historia, de geografía, de ciencias, de experimentos, de deportes, ¿sí? Es un juego que activa la parte de la inteligencia, del conocimiento en nuestros hijos y que ayuda muchísimo a fortalecer la parte del habla. Entonces ya no son niños que se quedan callados al lado del otro, sino que le comentan, ay, mira,
¿Tú sabías que el astronauta que viajó primero a la luna se llamaba de tal y tal forma? ¿Tú sabías que había un perrito que viajó a la luna y que tal cosa le pasó? Ay, ¿tú sabías que esta, creo que se llama Marie Curie? Bueno, no sé, es una química que inventó tal y tal cosa. O sea, este tipo de juegos ayudan muchísimo a activar esa parte de inteligencia, la parte cognitiva en nuestros hijos, más que un juego de pronto de parqués. Entonces, qué bonito es invitar a las familias a que compren este tipo de juegos de mesa y que lo hagan en familia para que todos aprendan. O este otro juego que se llama Pasaporte al Mundo. También es hermoso, es un juego que enseña acerca de los países. Entonces, ¿qué cantidad de población tiene este país? ¿Qué comidas hay en ese país? O sea, esas son cosas que uno dice, pueden ser de académicas, pero si uno las lleva al juego, son súper lindas y nuestros hijos van a tener tema de qué hablar, porque los jóvenes de hoy en día no tienen tema para hablar, andan ensimismados en el celular, en la música, en los videojuegos y no tienen tema para hablar y aburren. Los jóvenes de hoy en día aburren. Y tengo que decirlo así, aburren. Yo no me siento al lado de un joven de ahorita porque me cuesta, me da tedio sentarme y no poderle preguntar nada ni decir nada porque no tiene tema de conversación. Entonces, de Re- verdad, dime, Angelita. Recuerdo mucho con eso que estás compartiendo, Juliecita, algún día que Karina nos compartirá como esa experiencia a raíz de una mamá que le hizo la crítica por hacer homeschool, que si sus niños no iban a ser antisociales, que no sé qué. Entonces ella nos compartía que, bueno, que se habían encontrado con unos compañeritos del colegio de la niña mayor, unas compañeritas, y que se sentaron pues como en un restaurante, en un lugar público. Ya voy a hablar con él. Que se sentaban en un lugar público y que las niñas, las amiguitas, las compañeritas de su hija eran todas pegadas en el celular. Tu, 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 tu. Y mientras que la hija de ella era conversando con los adultos sobre caballos, sobre aves, sobre todo lo que estaban mirando alrededor, ¿cierto? Entonces me parecía una experiencia demasiado linda que el homeschool también nos da como ese regalito. Chicas, yo creo que no vamos a alcanzar a tocar hoy el capítulo 8 porque ya van a ser las 10 de la noche y miren, alcanzamos solo, perdón, el capítulo 9, alcanzamos solo el 8 y yo creo que es como prudente terminar con esta última parte que es como la lista de los innegociables que decía el padre. Como estas páginas tienen una intención básicamente práctica, creo que nos ayudaría mucho para el trabajo de nuestra voluntad el que cada uno de nosotros, miren pues la tarea que nos va a poner acá el padre, tuviese bien definida la lista de sus innegociables. Por ejemplo, en esta casa, ¿qué es innegociable? La alimentación. Acá se come lo que hay. Acá se come lo que se le sirva. Esto en esta casa es innegociable. La puntualidad en esta casa es innegociable. Nada más la semana pasada, pues que estábamos viendo el triduo pascual, eh, mi esposo nos decía, llevamos, él llevaba como 14 15 años en ese pueblo, viviendo la Semana Santa, viviendo el Triduo Pascual acá en esta parroquia. A él le gusta mucho irla por allá porque se ve mucho recogimiento, mucho silencio. De hecho, el Viernes Santo allá es muy lindo porque es un silencio absoluto en todo el pueblo. Es una cosa linda. Hay un silencio, el silencio de María se vive, el Sábado Santo es una cosa linda. Se vive mucho ese silencio y ese recogimiento y nos gusta mucho irla por allá. De hecho, allá el Via Crucis lo hacemos a las 5 de la mañana y mis hijos absolutamente todos desde su primer año de vida lo han recorrido y la gente los recuerda a todos porque todos eran, nunca los llevé en coche, yo no he sido como a cargar con coches, siempre iban caminando desde su primer año de vida, desde que caminaban, se iban caminando para su Via Crucis y la gente los recuerda desde chiquiticos a ellos caminando en su Via Crucis. Ahora este año era Maxi, pues que es como el más chiquitico, entonces era como el único chiquito en todo el Via Crucis a las 5 de la mañana, entonces era como a las 6:30 por allá como, mami, ya casi. Pero era ahí, firme, firme subía a cruces hasta que acompañamos pues como al Señor en su camino de la agonía. Cosas como esa, innegociables, para nosotros innegociables, el triunfo pascual innegociable, las prácticas, muchísimas cosas como esas. Entonces, la tarea que nos va a dejar el Padre ahorita es, hagamos esa lista de innegociables, esa lista que también nos va a servir como para ordenarnos un poquito. Cada uno va a tener sus razones según su dinámica familiar, según su estilo de vida, según todo lo que el Señor les ha regalado. Hagámosla en esta tónica de oración, Señor, muéstrame qué cosas no puedo negociar
y en qué cosas puedo empezar a mejorar. Por ejemplo, el caso de Leslie que nos compartía el tema de la alimentación con sus hijos. Listo, vamos a convertir el tema de vamos a comernos todo en algo innegociable, ¿cierto? Pero no va a ser una cosa pues que les vamos a embutir la comida a las malas, no, vamos a empezar en aquello que no les gusta, dándoselo en porciones pequeñitas para que empiecen a tener ese trabajo de la voluntad. Si les gusta el esfuerzo y cuando logran las cosas se sienten fuertes, listo, vamos a aprovecharnos de ese sentir de ellos también, de ese sentido, de ese deseo de heroísmo, para trabajarles esa parte en la alimentación. Vamos a convertirlos en héroes de la alimentación. Podríamos aprovecharnos de este tipo de cosas para ayudar también a fortalecer la voluntad de nuestros hijos, ¿cierto? Sí, vea, Angelita, que por ejemplo mi hija, hay una de las pequeñas que se come el brócoli y dice, mamá, soy fuerte como Hulk. Ay, Dios, con esa sale. Entonces, claro, la más chiquitica también, entonces el bolito, porque a mí no me gusta picarlo, a mí me gusta es así que se coman los arbolitos. Entonces, imagínense, sale con eso, si ella se siente fuerte cada vez, dijo mamá, y lo comí es con esa felicidad. Entonces, imagínense cómo puede uno también ayudar como a que ellos gusten las cosas, ¿no? O sea, ver como algo que de pronto puede ser tedioso, pero ellos lo ven de una manera divertida. Sí, y digamos también la partecita de lo que tú decías, bueno, en conjunto a la alimentación, también lo de la parte académica. Digamos, es innegociable no terminar lo que comenzamos. Si estamos haciendo una clase y sabemos que pues es corta, es bien organizada, no por pereza decir, bueno, inclusive nosotras como mamás, porque a veces nos pasa, ¿no? Como que sin querer, entonces, ¿estás cansado? Bueno, lo seguimos haciendo mañana. Ahí ya no estamos fortaleciendo la voluntad, ¿cierto? Entonces, no con esto estoy diciendo que el homeschool no se preste para tratar de hacer las cosas en otros tiempos, para tratar de hacerlo un poco más relajadito, más tranquilo, a diferente de un colegio, pero hay que llegar a la virtud. Y es que si vemos que nuestros hijos y nosotros como mamás los conocemos, de que siempre son como tirando a ser flojitos, como que le cuesta esto, como que siempre lo mismo, no venir y decirle, bueno, ¿no quieres hacerlo? Bueno, lo hacemos mañana. ¿No quieres hacerlo ahorita en este momento? ¿No quieres dibujar? Bueno, no dibujes. Me parece que se le cayó a Juliecita, o que le entró una llamada. Sí, sí, se le cayó como la señal. Pero bueno, Pero sí, eso sí, que decía ella también, fallamos mucho nosotros también en ese trabajo de la voluntad muchas veces y es empezar a mirar también eso, ¿cierto? Que podemos negociar. Por ahí alguien decía que hay que escoger las batallas eh, y también llevarlas a buen término, ¿cierto? Sí, se le salió a Juliecita, algo le pasó. Bueno, mi yo, entonces nos haces los honores de la oración final, porfis, para que terminemos. claro que sí. Vamos a enmendarnos a nuestra Madre Celestial por este momento, por todo lo que hemos aprendido, por lo que tal vez nos falta por mejorar. Pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, que nos ayude cada día a fortalecer esa voluntad, tanto nuestra como la de nuestros hijos, para poder así cada día agradarle a Él, hacer las cosas y crear sobre todo personas y seres humanos que tenemos en nuestras manos que sean útiles para nuestra sociedad, que sean de gran aprecio para nuestra sociedad, Señor, que en esta noche también por tantos padres que no tienen como el tiempo, la disposición de hacer Dios como el mayor regalo, sino que tal vez se dejan llevar por cosas del mundo, del consumismo, y dejan lo más preciado y lo más importante tirado. Entonces pidamos también por ellos y que este mensaje que Dios nos dio y nos regaló en la noche de hoy, que sea llevado también a muchos hogares, que pueda aliviar, subsanar y cada día mejorar para poder así aumentar también nuestra voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy Puedes de confiado. confiar, pues lleno de ti amparado en mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te Semana alejes.
tu vista en nosotros vista. no apartes. Ven por nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto Ya, como de la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les pague con el cielo, gracias por la gracias. compañía, Dios te pague mi yo, un abracito muy grande. Ah, con razón. Santa noche, mi Juliet, Dios te pague. Chao, chao.